Estamos viviendo un tiempo de transición, de cambio en la Argentina y también en América Latina. Es momento de abrir debates, reflexiones que nos permitan pensar y sacar conclusiones. Es momento de generar diálogos que alumbren nuevos caminos, diálogos urgentes para la Argentina que se viene. Las abuelas de Plaza de Mayo, así como las madres, son ejemplo e inspiración para todos los que abrazamos alguna vez la causa de la militancia política y social. El estudio los va a formar para ser libres. Todo lo malo que nos pasa se vuelve chiquito cuando nos comparamos con las cosas que tuvieron que vivir ellas. Pero además de su incansable lucha por memoria, verdad y justicia, tienen una aguda lectura de la realidad política nacional. Cuando hablan de que el gobierno de Néstor y Cristina nos usaron, nosotros decimos al revés, nosotros los usamos a ellos. ¿Qué piensan de lo que está pasando en nuestro país? Las cosas que hizo el gobierno de Menem, tremendas, no nos afectaron tanto porque veníamos aprendiendo a ser democráticos. Yo no recuerdo de tener esta sensación que tengo hoy en la época en que Menem hacía los desastres. Nuestra invitada a tener un diálogo urgente sobre la actualidad es Estela de Carlotto. Estela, muchas gracias por aceptar esta charla. No, por nada, un placer. Para mí es un honor. Estamos en un momento muy particular, ¿no? Tuviste el año pasado, en general, en todo el ciclo político anterior, una posición bastante firme y en las elecciones también, y estamos viendo un cambio de gobierno. ¿Qué te está pasando con eso? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, a ver, yo represento una agrupación, Abuelas de Plaza de Mayo, la presido, y por lo tanto, desde lo institucional, nosotros soportamos la dictadura, fuimos víctimas, nuestros hijos, nuestros nietos, la sociedad en su conjunto, pero al recuperar la democracia, la alegría y el festejo no nos hizo pensar en quién asumía ni qué partido político era la democracia. Con esa misma consigna del diálogo con cada uno de los presidentes sucesivos que ha habido desde diciembre del 83 hasta la fecha, siempre la relación con el gobierno elegido por el voto popular, o sea, la legalidad de la democracia, ha sido parte de un respeto institucional y, por supuesto, lo manifestamos. Nosotros, por supuesto, en la etapa de Néstor y Cristina tuvimos una participación mucho más visible acompañando la gestión, no como partido político, sino como gestión, donde desde el tema de la convocatoria a llamarnos inmediatamente, reunirnos, escucharnos y darnos respuestas, el respeto y todo lo que avanzamos en el tema de los derechos humanos, la verdad y la justicia ha sido impresionante. O sea que ese apoyo fue por una muy buena gestión y que con defectos o virtudes gobernaron durante 12 años. Viene una nueva gestión, totalmente opuesta, porque si yo digo que Néstor nos recibió inmediatamente cuando asumió, y éramos una mesa enorme, y estuvimos horas con él sin apuro, a la respuesta que nos da el señor Macri cuando le pedimos los organismos de afectados, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas, hijos, abuelas, incluso el CELS, la respuesta lacónica que nos manda una tercera persona es: no tiene tiempo para atendernos. Y que de ahí en adelante, por ese tema, vayamos a tal lugar. Ese lugar era la Secretaría de Derechos Humanos, que era nuestra casa, era el lugar donde nosotros entrábamos y salíamos con el diálogo de todo lo que se había hecho. Eso fue muy duro, y eso fue público, y bueno, después nos recibió. Nunca es tarde para el diálogo, pero fue un diálogo muy frío, una persona que no habla mucho, una persona que es como es, está gobernando como él quiere y sus grupos de empresarios, y evidentemente, no solo por lo que uno lee en los medios y se va interiorizando de la gente que explica bien las cosas, esto para ellos parece que no es un país, sino más bien una empresa. Y como empresa se están manejando al mejor postor en lo empresarial. Ahora, para decirte lo último, yo hoy me entero que en el Ministerio de Educación han despedido como 100 personas
y la mayoría de los despedidos son inherentes a trabajos hechos para el tema de los derechos humanos, hay una intencionalidad que no podemos dejar de manifestarla. Nadie quiere hablar mal del gobierno. Queremos que haga cosas buenas para festejar y que lo vamos a hacer. Pero si el retroceso es los despidos, los aumentos de todos los gastos inherentes a lo más necesario, si los alimentos han aumentado excesivamente y la gente encima no tiene trabajo, si han abierto la importación y hay más ahora productos extranjeros que nacionales y la industria nacional se va de pique, si las pequeñas y medianas industrias no tienen un apoyo, todo eso yo no soy experta en nada, pero lo leo y además soy una argentina. Yo también tengo que vivir, mis hijos, mis nietos, mis amigos, la sociedad, y a mí me interesa todo eso. Por eso estamos preocupados y si es posible, cada vez que hay algo que corregir, respetuosamente enviamos por la vía que corresponda nuestra visión y nuestra propuesta para que esas cosas no se hagan. Si hacen caso o no, no depende de nosotros, pero el silencio es lo peor. Vos en muchas entrevistas contaste de alguna manera tu vínculo a lo largo de tu vida con la política, ¿no? Has contado que eras fervientemente antiperonista en su momento, incluso has planteado como una autocrítica que siempre te hiciste por haber salido a festejar, ¿no?, el golpe del 55, y luego tu historia personal te llevó a ver de otra perspectiva, ¿no? Cuando ves un montón de gente festejando determinadas políticas que se llevan adelante que perjudican a los más humildes, ¿qué puedes transmitirle a esa gente? ¿O qué te pasa cuando ves a esa gente festejando cosas que vos decís, yo ya me equivoqué? Sí, en realidad yo de la política nada, estemos hablando de aquella época, ¿no? Sí, sí. Lo que estoy aprendiendo es ahora a manejarme con una política que yo quiero saberla, razonarla y ser, digamos, activa, no ver pasar la historia, ¿no? Yo era antiperonista porque estaba viviendo en una ciudad totalmente burguesa, claro, influenciada por los mismos medios de comunicación que hoy siguen mintiendo, Clarín, La Prensa, La Nación, etc. Y no existiría, habría otros que hacían lo mismo. Es decir, que no había televisión, había radio, y la radio también era lo mismo. Entonces, no había yo no votaba cuando me tocaba, y los golpes de Estado desde el 30, que yo nací en ese año, claro, en adelante eran lo cotidiano. Cada vez que venía un buen gobierno afuera, era casi un acostumbramiento. Y yo esta historia del antiperonismo la viví por esa influencia, porque mi papá, que era radical, de familia radical, se hizo peronista por ser un empleado público que vio los beneficios de la época de Perón, y entonces ahí la discusión nuestra con nuestro padre. Yo la cuento mucho para esas personas que por ahí les está pasando lo mismo. Entonces decirles, a los jóvenes sobre todo, para que transmitan ellos, que son cuando vamos a escuelas secundarias o universidades o hasta primarias, que no se queden con una sola versión y que además el estudio los va a formar para ser libres y pensar y tener autopensamiento, autodeterminación, y no que lo engañe otro de estos vivillos que te meten. Entonces, enseñarles a participar con el otro, a ser buen compañero, respetuoso, conceptos morales que nosotros los teníamos, porque si había algo en mi casa que era de puertas abiertas de mis padres, era la casa del pueblo esa, ¿no? Entonces, aparte de eso, yo con mis compañeritas de escuela ayudarles, por eso el liderazgo que tengo acá lo tuve toda la vida, desde chiquita. Si no sabían un problema o una lección, yo los ayudaba. Entonces, en la secundaria también. O sea que yo estaba cerrada en ese concepto burgués, ¿no? Porque en aquella época las chicas estuvieran de novio con un cadete, era uy, el cadete era ¿no? Hoy en día corres para el lado contrario, porque decís, no sé, ¿no? Ojalá que algún día digamos también lo mismo, sin fanatismo.
Así que lo cuento como una forma de advertencia, pero desde los chicos hay que empezar. Y que los adultos también sepan de que si nosotros consideramos que el que piensa distinto es un enemigo, estamos mal. Es un argentino que piensa distinto. ¿Podemos charlar? Sí, podemos charlar, conversar y ver en qué tenemos cosas en común. Pero a lo mejor esta experiencia tuya te permite entender a mucha gente, ¿no? Porque es muy común hoy a veces enojarse, ¿no? Con la gente que votó de determinada manera, ¿no? Y a lo mejor, sí que entiendo. Yo les entiendo, ¿sabes por qué? Aunque no compartís, te permite entender por qué una persona puede estar hoy... Yo te voy a poner un ejemplo cómo los entiendo perfectamente, por eso los quisiera ayudar dentro de lo que me hieren a veces en lo personal, porque me calcula que me vienen en un avión viajando en clase ejecutiva, porque yo ya no puedo viajar, y me lo pagan los que me invitan, y me miran como diciendo, y hay quien en estos días sacó algo que dicen, miren, la Carlotto en Business, la vi. Una maestrita con un sueldito, jubiladita a los 40 años, y no es cierto, no me jubilé a los 40, me jubilé un poco más, pero esa es una crítica de no poder decir que todos tenemos derecho a viajar a donde se nos cante. Yo, fíjate que lo que graba ese malestar en la gente de unos contra otros, de la clase que aquellos no pueden y yo sí, porque lo dijo un funcionario, se equivocaron porque con los medios creían, los de clase media, o sea, de sueldo medio, poder comprarse un televisor, un plasma, y hacer viajes. ¿Y por qué no? Ah, no, no se puede. Fíjate que yo, cuando mis hijas empezaron a militar, yo me asusté. Y peronistas. Dije, uy. Y una de ellas, que estaba en la secundaria, la segunda de mis hijas, en la UES. Y cuando me dijo que estaba en la UES, ¿qué pensé yo? Perón, la Quinta de Olivos, motonetas y violaciones. Porque era lo que se decía, que Perón las engañaba a las jovencitas y les regalaba una motoneta para violarlas. Y lo creíamos. Esta gente le pasa lo mismo cuando dicen, son todos unos ladrones. Y cuando le preguntás, ¿quién? Todos. ¿Pero quién? ¿Qué robaron? ¿Cuánto? No te saben explicar. ¿Por qué? Porque están con la idea de lo que escuchan como una frase, un eslogan sin análisis. Eso es lo que hacíamos nosotros y a mí me gustaría a esa gente. Por eso les siento afecto, porque digo, las puedo entender y me gustaría ayudarlas a que piensen, no a leer solo, sino a sacar conclusiones propias y a participar y a decir, el que no tiene nada no es que nació porque quiso no tenerlo, es su destino y hay que ayudarlo. Relacionado con esto que decís, ahí estamos en un momento donde hay una necesidad, o se ha instalado una necesidad de revisar críticamente el pasado reciente, ¿no? No solo en Argentina, sino en todo el continente hay una discusión, una disputa de relatos, ¿no? Sobre qué fue lo que ocurrió. Primero, ¿coincidís con esto? Y sobre todo, ¿tenés temor de que eso pueda implicar alguna suerte de retroceso como pueblo en lo que tiene que ver con la memoria y la verdad y la justicia? Es decir, que estemos ante la posibilidad de retroceder algunos pasos. Mira, temor no, tengo preocupación. Temor no, porque el temor, el miedo, el temor te paraliza y empezás ya a perder tiempo y energía. Yo pienso que los pueblos latinoamericanos hemos aprendido mucho en estos tiempos, con gobiernos muy buenos, que por supuesto los quieren destruir, como Venezuela, Ecuador, Bolivia, en fin, todos estos que son gobiernos claros que tienen un sentido social muy grande. Yo creo que no van a poder, quizá consigan algo, pero no van a poder hacer la destrucción de lo que ya se formó, como por ejemplo el Mercosur, el UNASUR. Dicen que no los van a tocar, aunque se quieren ir para el Pacífico. Sabemos que el ALCA, habíamos dicho que no. Esto del Pacífico es peor todavía, dicen. Es una reedición de ese mismo proyecto. proyecto. Y es peor. Claro. Y ahora se iría como observador. Bueno, observador, mientras no seamos... A ver, pero depende de nosotros, del pueblo, decirle a quienes gobiernan.
Lo que pasa es que lo que pasó en Brasil con Dilma Rousseff fue tremendo, tremendo porque también pasó y para salir de eso le costó y vaya a saber cuánto le costó, ¿no? Para poder seguir gobernando, porque la iban a destituirla, porque la querían llevar a la cárcel. Acá pasa lo mismo. Entonces ella encontró estrategias, nosotros tenemos que encontrarlas también. Pero para ver, si alguien robó, tiene que ir a la cárcel, sí. Nadie va a defender a un ladrón, pero el que no lo es, no lo es. Y cuando dicen todos, tampoco. Pues sabés que mencionabas esto de Brasil, me acuerdo ver las votaciones, ¿no? Los diputados cuando se destituía a Dilma, y incluso muchos hasta reivindicando abiertamente la dictadura brasilera, Claro, ¿no? sí, Es decir, que parecía un revanchismo no solamente de lo que pasó en los últimos años, sino un revanchismo incluso que se remonta a las épocas de las dictaduras militares, ¿no? Sí. Eso... Sí, no, un retroceso tremendo, tremendo, que casi te diría, por lo que uno puede rescatar a nivel mundial, existe, porque en España volvió a triunfar la derecha, y había un movimiento de izquierda muy bueno dentro de lo que había nacido como un movimiento de la juventud. ¿Lo venías siguiendo, lo de Podemos? Y un ¿Te parecía poco, interesante? sí, porque justamente cuando se votaba yo estaba en Barcelona, mirá. así que pude escuchar bien a este chico, este muchacho de Podemos. A Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, muy interesante y muy inteligente y muy progresista, claro. Le toca el bolsillo a la gente, que no quiere que se le toque el bolsillo ni su bienestar ni nada. Y más allá que hay un reinado, ¿no? Sí. También hay diferencias. Pero bueno, no sé, acá visitaron nuestro país algunas autoridades, bueno, como Hollande, y quiso vernos a las abuelas, y estuvo con nosotros, y así. O sea que si viene Correa también nos viene a ver y nos vemos. O sea, hay también una demostración y una visibilidad de quienes no mezclan las cosas, sino hacen su papel diplomático, político, con los políticos de acá, pero también no olvidan a quienes luchamos por los derechos humanos. Estela, del proceso político anterior del que venimos, ¿cuál es el elemento, digamos, que más te esperanzó o te rescatás? ¿Tiene que ver con los juicios, con la recuperación de la memoria, con quizás a vos te tocó vivir unos 25 años, ¿no? La Argentina con leyes de impunidad, en donde parecía, me imagino, muy difícil que en algún momento eso se revierta, Sí, ¿no? sí, claro. Hasta que se logró. decir, ¿cuál fue para vos el elemento que más esperanza te dio del proceso político del que venimos en Argentina? Y mirá, justamente el de Néstor y Cristina fue un espacio increíblemente bueno en ese sentido. Si bien nosotros, como te dije, dialogamos con todos, y alguna cosa, bueno, Alfonsín luchó contra los primeros tiempos que son feroces, pero hizo un juicio memorable, después vinieron esas leyes de impunidad. Después vino el indulto, pero no obstante también Menem hizo algo por nosotros, que es crear la CONADI, que es todavía vigente y cada vez más necesaria, pero dio el indulto y ahí la protesta. Las cosas que hizo el gobierno de Menem, tremendas, no nos afectaron tanto porque veníamos aprendiendo a ser democráticos y a repararnos de una dictadura feroz, más una guerra de Malvinas. Entonces, yo no recuerdo la sensación de tener esta sensación que tengo hoy en la época en que Menem hacía los desastres. Claro. Porque ahora aprendí, me eduqué y veo con otra visión las cosas. Porque vivimos 12 años de primavera. Habrá habido errores, habrá habido cosas que habrá que aclarar, bueno, por supuesto, pero a mí esa etapa es la que más me ha emocionado, porque el respeto, las respuestas positivas, y cayeron las leyes de impunidad, se formó una nueva Corte Suprema, sí. claro, Suprema Corte, se reformaron muchísimas cosas positivas para nosotros, se crearon estos centros. Néstor nos entrega la ex-ESMA para que nosotros ahí hagamos la historia lógica en un lugar de tanto dolor, de tanta muerte, y de hecho la estamos haciendo.
Ahora parece que se ha comentado que quieren transformarla en un centro cívico, en un campus, que mientras nos pongan un shopping, ¿viste? Claro, porque ya uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Romper todo lo que se hizo? Todos los días hay algo. Entonces es ella, porque pueden venir con un proyecto económico, entregar el país, ya nos entregaron. Ya le pagaron los fondos buitres, acá los liberaron de impuestos a los más ricos, a los más... Pero la memoria no hay que borrarla. Y aún no se dan cuenta que ellos viven en este país y les puede pasar algo. Si la historia se repite, que es lo que no queremos. Esto que me decís me hace pensar que el piso, digamos, de consenso social que se generó en relación al tema de derechos humanos, en relación al tema de memoria, verdad, justicia, que hace que incluso un montón de gente que nunca tuvo compromiso, me refiero, no sé, intelectuales, políticos y demás, que nunca había tenido compromiso con esta agenda, hoy tiene que reconocer que eso es por lo menos algo que no se puede volver atrás, ¿no? ¿Eso es solamente una conquista o también puede ser de que haya una apropiación por sectores que nunca acompañaron la agenda de la lucha por la memoria y la verdad y la justicia, de sostener los derechos humanos como una política de Estado, pero ayornarla, integrarla, ¿no? No, mira, o pensar que es una conquista que... Acá apropiación de lo nuestro no. Primero que no somos tontos. Cuando hablan de que el gobierno de Néstor y Cristina nos usaron, nosotros decimos al revés, nosotros los usamos a ellos. Porque uno ya tiene edad, tiene experiencia, tiene camino, entonces no, dejarnos usar no. Y si hemos tenido que decirle que no a Néstor o que no a Cristina, lo hemos dicho, en privado, en cosas que por ahí no compartíamos. O sea, que no es que somos ovejitas que caminamos, no. Entonces eso es engañoso. Yo creo que hay un crecimiento de información a nivel mundial por los medios de comunicación masivos nuevos, donde hasta un chiquito de 1 año te mueve la computadora. Entonces los chicos ya se despiertan, los estudiantes saben lo que tienen que decir. Cuando nosotros vamos a una escuela a dar una charla y la respuesta de devolución que nos hacen es maravillosamente sorpresiva, es porque esos chicos ya tienen otra mentalidad. En esa sociedad están, pero los adultos también han cambiado, incluso los que son muy mayores como yo. Claro. Entonces hay todo un cambio de saber en este momento qué pasa en China, en Japón o en cualquier lugar del mundo donde uno puede ayudar, colaborar, participar, en fin, en un mundo globalizado en ese sentido, ¿no? O sea que no, aprovechamiento no, tampoco una cosa vacía, porque lo nuestro y digo lo nuestro y hago también a lo que es las luchas de otros grupos de mujeres que luchan contra el Paco, contra la trata de personas, todo eso es una lucha muy pensada, muy fuerte, muy imposible es férrea, ¿no? ¿Por qué pensás que las mujeres siempre aparecen a la cabeza de estas Mira, luchas? se da quizá por una condición, dicen algunos, de maternidad, de sentimiento. En el caso particular nuestro hubo un sentido de alejar al hombre de los espacios visibles donde estábamos, porque recordemos que los militares nos llamaban locas, decían que éramos unas tontas que íbamos a llorar, que déjenlas esas locas, que se den vuelta, que pronto se van a ir a la casa cansadas a llorar. Si iban los hombres, eran los peligrosos, ellos iban a desaparecer, tratamos de cuidarlos. En una estrategia para resguardar. Claro, los resguardamos a ellos y quedaron a cargo de la casa, de los hijos, de las cosas que hacíamos nosotros. Y fueron los que más sufrieron, porque una cosa es cuando vos salís, sabés lo que te va a pasar. Otra cosa es cuando te quedás esperando. ¿Vuelve? ¿No vuelve? ¿Y si no vuelve? ¿No? Ese es un martirio. Esa espera, ¿no? Entonces yo los llamo siempre los héroes anónimos, a nuestros esposos, nuestros hijos, ¿no? Los que, bueno, yo tuve 4 hijos y todos fueron partícipes de la historia, ninguno, y lo siguen siendo, los 3 que quedan, porque ya se formaron en una forma de lucha, acompañando los tiempos y las diferencias. Antes señalaste que así como
pensabas que los últimos años fueron de mucho avance, una primavera. También señalaste obviamente que hubo errores y demás. Si tuvieras que subrayar algo que te hubiera gustado que sea distinto, o viendo desde ahora decís esto hubiera sido mejor que sea diferente, ¿qué se te ocurre mencionar como...? Mira, a la luz de lo que está pasando ahora, que se están descubriendo que hubo desvíos de dineros, yo creo que ahí tendría que haber habido más vigilancia, porque uno cuando tiene a alguien confía, es como vos cuando tenés una empleada en tu casa, confías, le dejás la llave y qué sé yo. Si de repente ves que se te llevó la casa entera y no te diste cuenta y algo anduvo mal, ¿no es cierto? Entonces quizá hubo que haber cuidado un poco más eso, a ver quién hacía las cosas bien o quién no. Es fácil decirlo, ¿no? Pero hay que ver si se podía hacer. Y también la formación de cuadros, ¿eh? Hay que pensar los herederos de estas gestiones. Porque si nosotros pensamos en 12 años con Néstor y Cristina, Néstor no está y Cristina no va, si no quiere, y los cuadros hay que formarlos. Yo creo que en estos 4 años esos cuadros se tienen que formar y saber el día que vaya a haber nuevas elecciones quiénes van a ser verdaderamente representantes de un proyecto. Hablas de nuevas generaciones, ¿no? Claro. ¿Cuáles pensás que son las deudas o los problemas que las próximas generaciones en Argentina tienen que resolver, que tienen que proponerse? Depende de lo que nos deje este gobierno. Si este gobierno nos deja un desierto de Sahara, vamos a tener que traer fertilizantes, qué sé yo, de todo, para que vuelva a crecer la hierba, ¿no? No, depende de lo que nosotros también le dejemos hacer, ¿eh? Atención. No, yo creo que acá lo que hay que eliminar, cosas que las han anunciado como que las iban a hacer, pobreza cero, fíjate, tenemos millones de pobres nuevos. Hay muchos más pobres, es cierto, pero nuevos tenemos. Después la unidad de los argentinos, la grieta esa que hablan ellos, que no existe, la profundizan cuando nos enfrentan entre nosotros. Y después, no sé cuál otra, son tres palabritas que usan que no las practican. Entonces, de acuerdo a eso hay que ver cómo queda. Yo pienso que el derecho los derechos humanos, los derechos sociales humanos, como el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, a la educación, al descanso, al ocio, al paseo, eso hay que fortalecer también, ¿no? No puede ser que nos acostumbremos a mirar un hombre o una mujer o una familia en la calle 9 de Julio, durmiendo en unos colchones todos mojados, que nos acostumbremos y pasemos sin mirar. Eso no nos tiene que pasar, porque el gaucho nuestro ha sido generoso, solidario, y si había carne, había para el que viniera. Acá tiene que volverse a eso mismo. Te hago las últimas dos. Vos, por tu historia, probablemente puedas transmitir muy bien el valor de la perseverancia, de la paciencia, ¿no? Estuviste buscando a tu nieto durante décadas y lo lograste. Cuando me imagino muchas veces habrás pensado que por ahí no iba a ocurrir. No, y hay nunca mucha lo gente, pensé. ¿Nunca lo pensaste? Nunca lo pensé. Bien. Bueno, también es fuerza de voluntad entonces. Pero digo, te pregunto esto porque hay mucha gente hoy que frente a una situación que parece más adversa, a lo mejor tiende a amargarse, a pensar, y bueno, a lo mejor vos desde tu experiencia seguramente podés transmitir qué valor tiene la perseverancia y la paciencia, ¿no? Y no a veces pensar que porque uno tiene que transitar un momento difícil significa que entonces... Mira, para cualquier actitud en la vida hay que tener mucho amor, primero, ¿no? Mucho amor. Pero no el amor y paz, así como dos banderitas que uno dice eslogan, no. Amor por el otro es respetarlo, entenderlo y ayudarlo si te necesita. No ser indiferente, eso que yo ver a uno tirado y seguir de largo, no te digo que vos lo puedas solucionar, pero buscá a los que tienen la obligación de solucionarlo. Después, enseñar a que participen. Yo en las escuelas les digo a los chicos, cuando termino de hablar, que les cuento quiénes somos las abuelas, lo que hacemos, lo que falta, etcétera, etcétera,
ellos preguntan, chicos de 11, 12, 13 años, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya quieren meterse. Entonces yo le digo, miren, nunca hagan cosas solos, siempre agrúpense. La unidad es buena. Las abuelas por eso estamos, porque nos unimos. Solas no hubiéramos podido hacer nada. Únanse, ¿qué te gusta más? ¿Jugar al fútbol? Dale. Anda a un club, jugar al fútbol. ¿Qué te gusta? Pintar, pinta. A ver quién le gusta a tu compañero. Unite. Si te gusta escribir, dale, metele con todos los que escriben. Juntate, participá y prepárate para ser adulto. Y un adulto pensante, un adulto comprometido, respetuoso, estudiá, eso es lo que le digo siempre. Y después, ya cuando tengas la edad, podés participar, si querés, en política o no, pero vas a ser alguien que está caminando la historia, caminás la historia. Porque si no, ¿qué derecho hay a reclamar cuando uno no hizo nada? Enseñar eso a la gente, a que se junte con otras con los mismos ideales, siempre en paz, no para destruir, sino para hacer, y que después, si alguna vez es necesario y se levanta el dedo, todos esos grupos juntos para cambiar la historia. La última. Este ciclo se llama Diálogos Urgentes, ¿no? ¿Cuál es el diálogo urgente? Es decir, el diálogo fundamental que hay que dar hoy, en este momento de la Argentina, para vos, ¿cuál es el que se impone? El diálogo sin violencia, porque la violencia ciega y no los entendemos. El diálogo respetuoso con el diferente, insisto, si sea en su religión, sea en su origen, sea en su política o en su cultura. El diálogo. Porque todos nacemos y morimos y la cultura o los bienes no dependen sino de un destino que te hace nacer o en la riqueza o en la pobreza. Y no tienen la culpa, ni unos ni otros, del que es rico y es indiferente y no le importa nada porque a mí no me pasó, o del pobre que no tiene para comer. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a querernos y a juntarnos. Muchas gracias, Estela. No, por nada.